Buenas tardes, jóvenes. Hasta que se vayan conectando sus compañeros, pues como es de... Y también no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. En el aula virtual, vamos a ver si es que tengo acceso al aula virtual. En el aula virtual me parece que no hay mayores novedades. Estamos en la unidad 8, está habilitada la lección de la unidad 8 y está subido la ley orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Entonces, creo que no hay mayores novedades, ¿no? Vamos a ver dónde nos quedamos. Creo que nos quedamos en el artículo 28, tengo anotado allí. Ya, entonces, continuando donde nos quedamos, nos habíamos quedado en el artículo 28. Vamos a revisarlo. El artículo 28 tiene que ver con la creación, finalidades, objetivos del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Entonces, dice el artículo 28 que se crea el registro de datos públicos con la finalidad de proteger los derechos constituidos, los que se constituyan, modifiquen, extingan, publiciten por efectos de inscripción de hechos, actos, contratos determinados por la presente ley y las leyes y normas y registros con el objeto de coordinar el intercambio de información de los registros de datos públicos. En el caso de las entidades privadas que poseen información que por su naturaleza sea pública, serán incorporadas en el sistema, ¿no? Entonces aquí habla de la creación de la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y lo que compete a sus responsabilidades. También habla de la publicación, ¿verdad? Esperemos que salga el avión. Ya, también habla de todas las nuevas informaciones que se publiquen, se publiquen, ¿verdad? Tienen que ser administradas por esta institución, ¿no? Y también habla, o sea, muy importante, que habla que la información que mantenga la empresa privada también es considerada pública, ¿no? O sea, la información que está relacionada con las empresas públicas, pero que estén en posesión de manos privadas, también caen bajo esta ley, ¿no? Entonces eso no, o sea, en pocas palabras, no hay dónde esconder la información pública, todo tiene que ser expuesto. Básicamente eso hay. Dice, con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho constitucional del acceso a la información, se crea la ficha de registro único del ciudadano, documento público electrónico y o físico, certificado que contendrá todos los datos del registro público del ciudadano constantes en el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Entonces, todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Casi creo que el otro día escuché que somos como cerca ya de los 19 millones de ecuatorianos, ¿verdad? Tenemos una ficha personal única.
Bien, dice, la ficha de registro único del ciudadano no sustituye los documentos legalmente establecidos, pero se constituye en documento público de consulta del ciudadano y documento de consulta y verificación obligatoria de las entidades y empresas públicas para la prestación de servicios al ciudadano. Entonces, ya tenemos ese documento de registro único. Ahí hay una nota, pero no tiene mucho fin legal. Veamos, el artículo 29 dice conformación. El Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos estará conformado por los registros civil, de la propiedad, mercantil, societario, datos de conectividad electrónica, vehicular de naves y aeronaves, patentes de propiedad intelectual, registros de datos crediticios y todos los registros de datos de las instituciones públicas y privadas que mantuvieren y administren por disposición legal información registral de carácter público, ¿no? Entonces, ahí indica cuáles son todas las instituciones que pueden manejar datos públicos. Y es una declaración abierta porque habla de las que pudieran en el futuro administrar información y también incluye la información que está en el sector privado, ¿no? Entonces, no hay manera pues de no caer en algunas de esas categorías. Dice, será precedido por el director, por la directora o director nacional de registro de datos públicos con las facultades que determinen en la presente ley y su respectivo reglamento. Entonces, hay un director que está encargado de esta organización. Veamos ahora el artículo 30, habla de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Dice, crece la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos como organismo de derecho público con personería jurídica autónoma, administrativa, técnica, operativa, financiera, presupuestaria, adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de Información, ¿no? Entonces, aquí está la creación de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Su máxima autoridad y representante legal será la directora o director nacional designado o designada por la ministra o ministro. Su sede será la ciudad de Quito y tendrá jurisdicción nacional y podrá establecer oficinas desconcentradas a nivel nacional, ¿no? Entonces, la sede en Quito, pero puede poner oficinas para descentralizar, ¿sí? Y colocada por el ministro. Ya, veamos entonces qué dice el artículo 31. Dice, atribuciones y facultades. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos tendrá las siguientes atribuciones y facultades. Primero, presidir el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, cumpliendo y haciendo cumplir sus finalidades y objetivos. Segundo, dictar las resoluciones y normas necesarias para la organización y funcionamiento del sistema. Tercero, elaborar el presupuesto de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Cuarto, promover, dictar y ejecutar a través de los diferentes registros las políticas públicas a las que se refiere esta ley, así como normas generales para el seguimiento y control de las mismas. Quinto, consolidar, estandarizar, administrar la base única de datos de todos los registros públicos, para lo cual todos los integrantes del sistema están obligados a proporcionar información digitalizada de sus archivos, actualizada y de forma simultánea, conforme ésta se produzca. Sexto, definir los programas informáticos y los demás aspectos técnicos que todas las dependencias de registro de datos públicos deberán implementar para el sistema interconectado y control cruzado de datos sin mantenerlo en correcto funcionamiento, ¿no? Entonces, aquí vemos que toda la información debe estar interconectada.
Séptimo, vigilar y controlar la correcta administración de la actividad registral, ¿no? Entonces, eso está controlado. 8. Sancionar de conformidad con la ley que regula a la servidora o servidor público el incumplimiento de las obligaciones y deberes de los registradores o registrador. 9. Disponer que los datos generados en cada oficina registral sean ingresados en una misma base de datos, en el lenguaje y plataforma determinados por la autoridad. 10. Coordinar al Ministerio de Relaciones Exteriores el establecimiento de los respectivos consulados de un sistema de información registral interconectado que facilite su utilización en el exterior por parte de los o las migrantes. 11. Promover y organizar y ejecutar programas de capacitación de las registradoras o registradores públicos y demás personal de los registros. 12. Promover la realización de estudios e investigaciones en materia registral. 13. Celebrar convenios de cooperación técnica nacional e internacional para mejorar la calidad del servicio registral. 14. Las demás que se determinen en la presente ley y su reglamento. Entonces, estas son las atribuciones y facultades de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Suena interesante lo que hace. Voy a revisar cada uno de estos puntos porque algunos de ellos me llamaron la atención. Entonces quiero compartir criterios con ustedes, ¿no? Dice, prescindir el sistema nacional. Bueno, esto es la que simplemente determina quién es la autoridad, ¿no? En este caso, pues, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos va a presidir el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Segundo, dictar las resoluciones y normas necesarias para la organización y funcionamiento del sistema. Entonces, ellos son, ¿verdad? Es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos quien va a dictar las normas que se requieren para el registro de la información. Elaborar el presupuesto, bueno, eso se supone que ellos tienen un presupuesto general, entonces lo tiene que elaborar la dirección. Promover, dictar, ejecutar a través de los diferentes registros las políticas públicas a las que se refiere esta ley. Entonces la ley tiene que ser promovida, tiene que ser dictada y tiene que ser ejecutada, ¿no? Y las normas generales de seguimiento y control también. ¿Quién lo va a hacer esto? Lo va a hacer la dirección. Entonces, estas son sus principales atribuciones. Promover, dictar y ejecutar a través de los diferentes registros las políticas públicas. Entonces, esas son su responsabilidad. Bien. Quinto, consolidar, estandarizar, administrar una base única de todos los datos públicos, es decir, que existe una base de datos única con todos los datos. No me imagino en cuál será el lenguaje que estará registrado. No creo que sea SQL. Sería también muy arriesgado que la tengan en Postgres. Yo pensaría que tal vez la deberían de tener en Oracle. Entonces, si alguien sabe, sería bueno saber. Porque hay una base de datos única, ¿verdad? Con todos los datos de todos. Y todos los participantes de todas estas instituciones que mencionamos anteriormente están obligados a proporcionar información que se pueda digitalizar en esa base de datos para justamente centralizar la información. Aparte de eso, los programas informáticos, ¿verdad?, que se van a utilizar tienen que ser interconectados. O sea, esos programas van a pasar, me imagino, que algún tipo de concurso y van a mantener el mismo tipo de comunicación. Entonces, por ejemplo, me imagino que esto ya está amarrado, pero ese sería un buen negocio, ¿no? Para nosotros que estamos en el negocio de producir software, un contrato con el gobierno donde le proveemos este tipo de software sería un contrato bastante ambicioso, bastante jugoso. Vigilar y controlar correcta administración registral. Ya saben, entonces cuando haya una novedad en algún registro de la información pública, es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
la que debería actuar por oficio. O sea, sin denuncia debería de actuar. Octavo, los servidores registradores de información tienen que cumplir estas disposiciones, de lo contrario pueden ser sancionados. Noveno dice que los datos generados en cada oficina sean ingresados en una misma base de datos y en mismo lenguaje y misma plataforma. Lo que están garantizando aquí es la compatibilidad de la información para que toda la información pueda ser procesada de manera homogénica, ¿sí? De manera única. Entonces, con el literal 9, lo que se busca es que no existan conflictos de que no, yo lo grabé en SQL, el otro yo lo grabé en MySQL. Entonces, no se quiere eso. Décimo, dice coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores el establecimiento en los respectivos consulados. Ya, miren, en los consulados por ley deben de tener algún mecanismo para consultar la información pública de los ciudadanos. Entonces, hay que proporcionar un sistema que permita esa interconexión. Me imagino que puede ser el mismo sistema anterior que mencionamos, pero colocado en el exterior, ¿no? Entonces, por ley, en las embajadas deben de tener acceso a la información. Onceavo, promover, garantizar y ejecutar programas de capacitación. Ya, esto de los programas de capacitación me parece interesante. No he visto muchos artículos de estos, tampoco es que soy experto, pero si se dan cuenta, la ley promueve que los trabajadores estén capacitados, ¿sí? Entonces, se supone que si esto está en la ley, se supone que esto debería ser una garantía de que esos trabajadores sepan hacer bien su trabajo. 12. Promover la realización de estudios e investigaciones en materia registral. Pues veo difícil que se cumpla, pero me imagino que alguien lo puede hacer. 13. Celebrar convenios de cooperación técnica nacional e internacional para mejorar la calidad del servicio. Entonces, el literal 13 prevé alguna especie de cooperación internacional donde nosotros facilitamos información de nuestros ciudadanos y asimismo, pues en el país que esté cooperando, nos puede facilitar información a nosotros, ¿no? Como para evitar, especialmente personas que están huyendo de la ley. Esto es una buena manera de ponernos de acuerdo con los demás. Ya, entonces este fue el análisis del artículo 31. Como les decía, había cosas interesantes en ese artículo. Artículo 32 dice los requisitos para ser director, directora del Registro Nacional, ¿verdad? Para poder aplicar requerimos lo siguiente. Primero, puede ser ecuatoriano o ecuatoriana. Entonces tenemos que ser nacionalizados aquí. Segundo, tener título profesional de abogado o abogada. Ya ese es un requisito más estricto. Tercero, demostrar experiencia en el ejercicio profesional por un periodo de 5 años. Ahí, obviamente habría que tener una trayectoria en el sector público por al menos 5 años. Entonces ya también ahí también se dificulta encontrarse libre de inhabilidades para ejercer el cargo público. Eso significa que tiene que estar en paz con la ley y los demás que determina la ley para el servicio público, ¿no? Entonces, ahí vemos los requisitos, tampoco son tan imposibles de cumplir, ¿no? Entonces, hay que tener trabajo en el sector público, hay que ser abogado y no hay que tener problemas con la justicia. Ya, aranceles, se cobran aranceles para los documentos de registro y su dirección territorial, ¿verdad? Eso lo define la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Hay una sección que dice que en el registro de la propiedad inmueble será el municipio de cada cantón el que base su respectivo estudio técnico financiero y establecerá anualmente la tabla de aranceles por los servicios de registro y certificación que se tienen, ¿no? Entonces, ellos son independientes. Artículo 34 dice el financiamiento de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Dice la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
financiará sus presupuestos con los siguientes ingresos. Primero, los recursos provenientes del presupuesto general del Estado, entonces esta otra institución que se alimenta de los recursos del Estado. Y segundo, los legados, donaciones, transferencias y otros provenientes de instituciones públicas y privadas, así como la cooperación internacional aceptada de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, básicamente el presupuesto, porque lo segundo no creo que llegue mucha cooperación, así que la principal fuente de financiamiento es el presupuesto. Usted sí ve. Ya, y los ingresos, dice, propios generados por las publicaciones que se realice, entonces eso también me parecería un poco difícil. Veamos artículo 35, destino de los aranceles. Vamos viendo. A ver, dice, destino de los aranceles que cobran los registros de la propiedad inmueble mercantil y las demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Los registros de la propiedad inmuebles y mercantiles se financian con el cobro de aranceles por los servicios de registros y el remanente pasará a formar parte de los presupuestos al de los respectivos municipios y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. En su orden, los aranceles que cubren las demás entidades públicas y privadas por la administración de sus bases de datos públicas se mantendrán como parte de sus respectivos presupuestos. Ya, entonces dice allí que por los aranceles se mantienen, pero yo no creo que eso sea tampoco mucho ingreso. Por lo tanto, creo yo que no hay excedentes. O los administradores a veces se encargan de que no existan excedentes. Entonces, eso creo que es una situación que no se da mucho. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos constituirá un fondo de compensación para registros que lo requieran. De ahí dan disposiciones generales, que es cuando se va a hacer la ley, disposiciones transitorias, que es como para pasar de un sistema legislativo a otro. Y, déjenme ver, hay un artículo 443, veamos si vale la pena. Este artículo dice, el superintendente de compañía podrá suministrar información relativa a una compañía determinada a pedido de cualquier persona. La información se concretará a los documentos señalados en los artículos 20 y 23. Los informes de los administradores de auditoría externa y los informes de los comisarios de aquellas compañías que se encuentren registradas en el mercado de valores o que coticen en bolsa sus acciones podrán ser requeridos por cualquier persona interesada. La superintendencia podrá pedir que la compañía actualice la información a la que se refieren los artículos 20 y 23 o realizar en libros de la compañía exámenes necesarios para lograr tal actualización o comprobar la exactitud de los datos que hubiese sido suministrado. Entonces, este es un artículo que permite acceder a información de las compañías. Y con esto de aquí, jóvenes, hemos terminado la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Por lo tanto, ya están habilitados para dar la lección. Y ya, hemos terminado el programa de estudio. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes.
naranjas. Ya, les comento que yo ya tengo listo su examen de segundo parcial. Su examen de segundo parcial va a tener dos preguntas. ¿Sí? Una pregunta y otra pregunta. La primera pregunta va a tener que revisar un caso, ¿verdad? Y ver qué artículo aplica para dicho caso, ¿no? Entonces es una especie, es como lo que hicieron en el caso de estudio, pero estos casos son de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, ojo con eso allí. Y van a haber preguntas de verdadero y falso de la Ley de Propiedad Intelectual. Las preguntas de verdadero y falso tienen que ver con artículos, ¿no? Básicamente, lo que tratarían esas preguntas es de ver qué tan claro ustedes tienen los artículos. Habrá un artículo que dice que usted no tiene derecho a acceder a la información pública. Entonces, si eso dice el artículo, usted dice, no, pues sí, sí se puede. Entonces, ustedes le ponen falso. Y habrá otros que dicen que por ejemplo, la Defensoría del Pueblo es quien lo defenderá a usted en el caso de que no le quieran facilitar la información. Entonces, ustedes se van a acordar, van a decir, sí, eso es verdadero. ¿Sí? Entonces, el examen ya está, el examen es de verdadero y falso y también de revisar casos de estudio. Ya está listo para ustedes para el día del examen, que creo que serán las próximas. Preguntas, dudas, inquietudes. Ya, entonces, si no hay preguntas, ni dudas, ni inquietudes, y como yo les estaba diciendo, en la próxima clase ya acabamos. Lo que puedo hacer es volver a revisar ciertas leyes, ¿verdad? Revisarlas, buscarles otro punto de vista de las leyes para que así se les vaya quedando a ustedes eso, o que ustedes de repente presenten algún tema que deseen que desarrollemos en lo que nos quede de clase, o lo que también voy a hacer, voy a aprovechar es para ir preparando y calificando todos los trabajos que ustedes me han entregado, ¿no? Entonces eso es lo que haría en las próximas clases que nos quedan. Eso es lo que haríamos, ¿no? Ahora, lo malo de esto es que no estoy seguro si la mayoría de ustedes ya tienen su participación en clase. Entonces, podrían ustedes aprovechar y de alguna manera participar en clase si es que no han participado todavía. Podrían hacerlo. También si tienen alguna duda, alguna inquietud, lo pueden presentar aquí. Así es, jóvenes. Revisando lo que es el aula virtual, revisando lo que es aquí el aula virtual, nosotros creo que comenzamos desde la unidad número 4, me parece que no, desde la unidad número 5 fue que comenzamos este segundo parcial. No, entonces, no se olviden de hacer el proyecto de desarrollo de hardware y software que se los puse el otro día. Lo único que les tienen que hacer es modificarlo, ponerlo más bonito, ¿verdad? Y es lo que tendrían que subir allí. También recuerden que probablemente no existan notas, porque se ha reemplazado por la nota del proyecto PIS, pero no se confíen. Tienen que dar la lección 5. En la parte de patentes no tenemos trabajo, pero sí tienen que dar la lección número 6.
En la parte de marcas no tenemos trabajo, pero tienen que dar la lección número 7. Y en el capítulo que acabamos de terminar, pues aquí tampoco tienen actividades y tienen que dar la lección. Las actividades sí les puedo poner yo. Y déjenme ver si las pongo ahorita. Ya, esto sería caso de estudio de ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Entonces, tarea en grupo, dice presentar 4 casos de estudio. Pongamos nomás que sea, pongamos que sean 2, ¿no? Esta sería la actividad. A ver si la creamos. Ya, listo. Ahí les puse caso de estudio. Y
ahí lo que hace es mandarlos acá al caso de estudio, donde tienen que presentar dos casos donde se apliquen artículos de ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Algo así como que alguien no le permitieron acceder a la información o le dieron mala información o le negaron, ¿verdad? O que le dijeron que eso era información confidencial y no lo era, ¿no? Entonces, tienen que ustedes buscar, si no los encuentran, pueden inventarse, pueden buscar un artículo y pueden inventarse el caso, o sea, pueden, porque estos casos no están en la ley. Si los encuentran como artículos de periódico, en buena hora, y si no los encuentran, pues lo pueden inventar. ¿Sí? No hay problema con eso ahí, porque muchos de estos casos no están tan fáciles de encontrar en internet. Así, jóvenes, esas serían las novedades. ¿Alguna otra duda, inquietud? No. No. ¿Algún tema propuesto para la siguiente clase? Ya, si no hay temas propuestos para la siguiente clase, piénsenlo, me lo pueden comunicar por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y si no, como les digo, pues nos ocuparemos el tiempo. Por último, nos dedicaríamos a analizar, qué sé yo, casos actuales o casos anteriores que tengan que ver con legislación informática. Listo, jóvenes, pues nada, piensen, reflexionen, a ver cómo utilizamos este tiempo que nos ha alcanzado, a ver cómo le sacamos provecho. De mi parte, pues, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana, ¿no? Yo me voy a quedar aquí copiando Igualmente. a su asistencia y si ustedes gustan ya se pueden dejar. Ya, listo, ya copié las asistencias, entonces ya pueden desconectarse. Yo también procedo a desconectar. Que tengan muy buen fin de semana y muy buenas tardes.